en Lucas, en el capítulo 15. Es un evangelio muy conocido, pero son una de las cosas que hemos perdido. Aquí nos habla de las cosas perdidas. ¿Qué has perdido tú en tu vida? ¿Alguna vez has perdido algo? ¿Y qué haces tú cuando la pierdes? Cuando algo se te extravía. Yo veo que las mujeres cada vez que se suben al carro no encuentran las llaves para manejar. La buscan en la bolsa. Y buscan, hasta están al fondo. Como son pesadas, tal vez van al fondo. Y no se dan cuenta, no la encuentran tan fácil. ¿Qué otras cosas perdemos? Las llaves. Los lentes, sí. Los lentes, lo buscamos. ¿Y dónde están los lentes? Y los tenemos puestos. Ahí hay unos perdidos, vea, ahí los tenemos. El miércoles los dejaron. Y no sabemos quién los dejó. Las cosas perdidas. Y dice que cuando uno pierde algo, se desespera, se angustia y se entristece. ¿Cómo será entonces Dios? ¿Cómo se pondrá Dios cuando alguno de sus hijos, de los que ya han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, de quien ya ha dicho, yo he sido redimido por la sangre de Cristo, se desvía, se pierde, se aleja, pierde el ánimo, se desanima y ya no vuelve otra vez? ¿Qué pensará Dios? De eso vamos a tratar en el Evangelio del día de hoy. Lo he titulado Buscar y salvar lo perdido. ¿A qué vino Jesús? A buscar, a salvar, a sanar, a rescatar lo perdido. Ese es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad, esa fue la revelación que se dio. Y nosotros ya somos sus hijos. Nosotros ya le pertenecemos a Dios. Ya estamos en Cristo. Pero podemos desviarnos. Y hoy nos advierte eso el Señor en 3 parábolas. La primera parábola está, si quieres vamos a introducir un poquito, dice que en el Lucas capítulo 15, versículo 1, síganla ahí, no voy a cambiar de texto, sino yo siempre prometo y no cumplo, yo debería haber sido político, porque digo que no voy a cambiar de texto para que no se pierda y mentira, me voy para otros textos, pero creo que nos vamos a quedar en estos 3, en este Lucas 15. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Entonces este pasaje lo conocemos como la parábola de la oveja perdida. Y luego sigue en el 8. ¿O qué mujer si tiene 10 dracmas? Esta se conoce un poquito menos. La de la oveja perdida sí más se conoce más. No sé quién de ustedes en estos días dijo, es que ya no deberíamos llamarnos ovejas, porque siempre aprovecha ahí el texto para ovejas, oveja perdida. No deberíamos llamarnos discípulos de Cristo. Amén. ¿Alguien, verdad, dijo? ¿Fue el hermano Laguna? Ustedes sí, alguien dijo, estábamos en una clase y dijo, somos discípulos de Cristo. ¿Por qué dices oveja? ¿No? Dice, pero porque en la Biblia pone varios ejemplos de oveja. Porque aquí también podríamos decir, soy la moneda perdida de Cristo. Yo soy la moneda perdida de Cristo, porque dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, 10 monedas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? O sea, ya llevamos 2. Y luego la tercera parábola en el versículo 11, capítulo 15 de Lucas, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Aquí ya hay una revelación más grande, porque ya era hijo, ya le pertenecía, pero la mujer también, la moneda también le pertenecía. Y la oveja también le pertenecía al Señor, ¿ve? O sea que ya eran cristianos, ya eran personas como nosotros acá. Y aquí lo que nos está advirtiendo el Señor es que
en vez de retroceder, o como leímos en estos días el pasaje, ustedes también se quieren ir. Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién vamos si tú tienes palabra de vida eterna? No vamos a ninguna parte, no nos vamos a ir. Vamos al contrario, es a buscar a los que se han ido, como la oveja que se ha perdido, o como la dracma que se ha perdido, o como este hijo. Y entonces dice que le dijo al padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué le dijo? Dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y cuáles eran los bienes? Pues la oveja y el dinero. Entonces el hijo se llevó el dinero y se llevó las ovejas, y el que se le perdió al Señor fue la oveja esta, se la llevó el hijo. Se llevó las ovejas, se llevó el dinero. Porque dice que le repartió los bienes, le repartió la herencia que le correspondía. ¿Qué le repartió? Bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Hermanos, y cuando vemos en este texto, en el versículo 31, que el hijo mayor le reclama al papá, porque le hizo un regalo al hijo que ya regresaba, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas, todos mis bienes son tuyos. Entonces, hermanos, aquí viene la predicación. Vamos a ver si me sale como la he sentido, como la he percibido, como siento la inspiración en este momento, que es el Espíritu Santo el que me dice que esto se lo tengo que decir a ustedes porque necesitan esta palabra. Mire, hermanos, dice una palabra cuando se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, ¿es lícito pagar el impuesto? Y Jesús, tomando una moneda, le dijo, muéstrame una moneda, y le dice, lo que es del César es del César, y lo que es de Dios es de Dios. Y esa palabra, cada vez que vamos a la escuela dominical, el hermano Rafael la trae. Pero hay una hermana que le dice, hermano, ¿y Dios? Porque el hermano dice, es que la palabra dice, lo que es del César es del César. Y entonces la otra hermana le dice, ¿y a Dios? Hermano, eso es todos los domingos, ese es el comita de nosotros allí. El uno decir que lo que es del César, y el otro dice, ¿y Dios? Y yo decía, ¿y por qué discuten? ¿Qué será? Yo no había entendido. Y ahora sí lo entiendo, hermanos, con esta parábola. Es que le hemos dado, los cristianos, no importa que el mundo lo haga, es que el mundo es diferente a nosotros. El mundo ya tomó todo lo de César. Y nosotros, Jesús nos dice, ustedes denle al César lo del César. Paguen impuestos, compren ropa, compren comida, échenle gasolina al carro, gas al carro, compren buenos carros, ténganlo todo porque son los bienes. Pero no dejen a Dios sin nada. Porque, ¿qué es lo que hemos entendido con eso? Dale al César lo que es del César, y de lo de Dios, désenlo también al César. Eso es lo que hemos entendido. Porque eso la hermana dice, ¿y Dios? Por eso la hermana, porque la hermana, lo que es del César, sí, está bien. ¿Y lo de Dios qué? También se lo hemos dado al César. Díganlo si no, hermanos. Nosotros, lo de Dios, se lo hemos dado al César. ¿Y qué es lo que hemos perdido? La oveja. ¿Qué es la oveja? Para el pueblo de Israel era los productos, lo que ellos producían. La oveja era la que le daba carne y le daba lana. Era el producto. Es como tener hoy día un negocio, como tener una empresa o como tener un empleo. Un empleo es la oveja tuya. Y el día que pierdas el empleo, pues perdiste la oveja. Una oveja es que tú tengas un negocio. Y el día que fracases en tu negocio, pues pierdes tu productividad. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí?
que una vez había un hombre que tenía 100 ovejas y se le perdió una. O sea, eso es un bien físico y un bien material. ¿Y qué es la moneda? Un bien material. ¿Y qué fue lo que se llevó el hijo pródigo? Un bien material, porque dice, le repartió todos los bienes. Y dice en el texto, en el 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda, ya no con el dinero bueno, sino a cuidar cerdos. Ya no dinero de las ovejas, sino dinero de los cerdos. Porque dice que él fue y de malgastó. Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué malgastó? Sus bienes. No muchos días después el hijo se fue y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Entonces, la reflexión de hoy, hermanos, que les quiero invitar es, ¿qué bienes tienes tú que no se los quiere dar a Dios? Por ejemplo, el tiempo es un bien. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Yo he llegado a casas y voy con el propósito de orar porque me han dicho que están enfermos. Y yo llego y están dando una novela o están dando una película, porque el televisor siempre por lo general está en la sala. Y yo me he puesto a ver la película porque son bonitas, son buenas, hermosas y bellas. Y he visto al rico y a Lázaro, me ha pasado con el rico y Lázaro. Y con el otro, ahorita están dando no está Eduardo por aquí, que es el que Apocalipsis. Termina Apocalipsis, porque hay que esperar que termine. Me como 3 o 4 tacos, me tomo el café, el chocolate y me voy y no oro por los hermanos. Tiempo perdido. El tiempo se nos ha perdido, hermanos. Y el tiempo es de Dios. A Él le pertenece. ¿Qué hemos perdido que le pertenece a Dios? Dice, son bienes, es la hacienda. Otra cosa que hemos perdido, hermanos, la Biblia. ¿Quién de ustedes lee la Biblia siquiera una vez a la semana? Y dice que después que uno reciba a Cristo, debe orar todos los días, leer la Biblia todos los días, congregarse cada vez que los hermanos se congregan, tener compañeros cristianos, cambiar los compañeros del mundo por compañeros cristianos y empezar a hablar de Cristo, dar testimonio. Otra cosa que hemos perdido es la palabra. Hemos perdido el tiempo, hemos perdido la palabra, hemos perdido nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra alma es nuestra inteligencia. Y si ya no sabemos de la palabra de Dios, ¿de qué sabemos? Sabemos de las noticias, sabemos de lo que está pasando en el mundo, sabemos de muchas cosas. Sabemos de historia, sabemos de matemáticas, sabemos cosas del mundo, del César. Pero no sabemos, nuestra inteligencia ya no responde a Dios, a la alabanza, a la glorificación. Ya no lo hace porque no hay. Nuestra voluntad ya no es capaz, nuestra voluntad de decir, te alabo Señor, te alabo. Ya no es capaz porque nuestra voluntad lo que está interesada es en lo del César. En las cosas que hemos perdido, en las cosas bienes, lo que le hemos dado al César, ahí sí nos preocupamos. Nuestra conciencia, ya no distinguimos entre si esto es bueno o esto es malo, en si esto nos conviene o esto no nos conviene. Hay dos caminos, como nos predicaba el hermano, y perdón hermano que lo traiga aquí porque yo sé que usted lo va a rematar también otro día, pero nos decía que cuando Jesucristo estaba para crucificarse, sacaron a Barrabás. Y si no lo digo bien, usted me ayuda a separar y le explica al hermano. Esto lo escuché al hermano el miércoles en la célula, al hermano Eduardo Campos. Sacaron a Jesús y sacaron a Barrabás. Y le preguntaron al pueblo, ¿a quién soltamos?
a Jesús, que es la vida, que es el Hijo de Dios, que es el Dios vivo. ¿A quién soltamos? Al amor, la paz, el amor, la vida, todo. ¿Qué más? La alegría, el gozo. ¿A quién soltamos? ¿A Jesús? ¿O soltamos al que representa la muerte? El ladrón. Dice que Satanás ha venido a robar, a matar, a destruir. Y Barrabás representaba a Satanás, porque Barrabás era un ladrón, era un criminal, dicen, que era una persona que había venido a matar, a robar y a destruir. Y el pueblo, ¿a quién escogió? ¿A quién soltamos? ¿Al dueño de la vida o al dueño de la muerte? Y suéltanos al dueño de la muerte, porque queremos estar muertos. Y que caiga esa maldición sobre nosotros. Se hicieron responsables. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no distinguía. Su conciencia ya no era capaz de distinguir lo bueno de lo malo. Eso que tú tienes, ¿a quién le pertenece? Si es el dueño de la vida. Todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. ¿Y a quién se lo hemos dado? ¿A quién le estamos dando esa oveja? ¿A quién le estamos dando esa dracma? ¿A quién le estamos dando todos los bienes que hemos heredado? Le estamos dando todo al César, y a Dios se lo estamos dando también al César. Lo de Dios se lo estamos dando al César. Y hoy el Señor nos dice que nosotros tenemos que recuperar nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra inteligencia, nuestra memoria, y eso solamente se logra a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que volver a ella. Tenemos que volver a alabar al Señor. ¿Recuerda la mujer que andaba encorvada? En estos días predicamos sobre eso. Y que miraba era las cosas de abajo, y Pablo decía hay que mirar las cosas de arriba, y ella no podía. Y Jesucristo le dijo, es que está atada, esta mujer que está atada desde hace 18 años por un espíritu de enfermedad, pero que a la vez es una atadura de Satanás. No es bueno que la soltemos. Y nosotros dijimos, sí Señor, suéltanos. Y ese día alabamos y bendecimos al Señor. Eso no ha pasado 2 domingos, y ya en este momento Dios envía a este grupo de hermanos para que nosotros alabemos y bendigamos al Señor. ¿No es eso que Dios está con nosotros? ¿No es que Dios ya está recuperando y rescatando lo perdido? Por eso yo los invito en este momento, hermanos, que vamos a hacer esta oración y vamos a acompañarla con un canto, para si hay alguno que quiere en este momento decir, Señor, yo te pido que me des la posibilidad de empezar a darte a ti lo que te he quitado. ¿Cuántas cosas tengo en mí que ya no te la doy a ti? El tiempo, los recursos, los bienes, los tengo guardados y no los pongo a disposición tuya para la obra tuya, Señor. Yo quiero hacer ese cambio, Señor. Yo quiero empezar de nuevo en el día de hoy. Yo quiero rescatar esa oveja. Yo quiero rescatar esa moneda. Yo quiero rescatar ese hijo. Yo quiero rescatar todo para ti, Señor, porque todo te pertenece a ti. Porque cuando vino más adelante que vino Jesús y se acercó con Zaqueo, le dice Jesús a Zaqueo o a la gente, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes los doy a los pobres, y en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, vino a rescatar aquello que se había perdido. Muchas personas que tal vez había defraudado Zaqueo, y muchos bienes que él en su usura había guardado, dice, se los voy a dar a Dios, lo voy a devolver. Y dice Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Y lo que se había perdido eran las cosas de producción, las cosas que le producían, como la oveja para ellos. Se le había perdido la dracma, las monedas, el dinero, que tal vez lo malgastamos o lo mal usamos en cosas que no son necesarias.
Y no solamente usamos lo que le pertenece al César, sino que usamos aquello que es de Dios. Y nos duele dar esa ofrenda para ti, Señor. Pero tú vienes hoy a rescatar eso que se ha perdido. Se han perdido los bienes, se ha perdido el tiempo, se han perdido muchas cosas en nuestra vida, Señor. Y hoy queremos entregártela a ti, Señor, devolvértela a ti. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos, Señor, que nos bendigas y nos cuides. En Cristo Jesús oramos y te rogamos, Señor. Gracias, Señor.